Vectores coplanares. Muy bien, en esta oportunidad vamos a ver los vectores coplanares. Como podemos observar, tenemos en este sistema tres vectores. El vector A tiene un ángulo de 30 grados, el vector B tiene un ángulo de 15 grados y el vector C que se encuentra en pleno eje Y. Es importante siempre tener en cuenta que tenemos el eje de las X con signo positivo, tenemos menos X, tenemos Y positivo y tenemos Y negativo. Muy bien, tomando en cuenta todos estos aspectos, vamos a iniciar nuestro desarrollo. Como siempre, empezamos con lo que es la elaboración de una pequeña tabla donde nosotros vamos a considerar los siguientes aspectos. El vector, las componentes en X, las componentes en Y, para poder centralizar todo por separado. Vamos a empezar con el vector A. Vector A. En este caso tenemos acá el vector A. Estamos determinando la componente en X. Entonces diremos vector A en componente X va a ser igual. Empezamos siempre con el mismo vector, que en este caso sería el vector A. Vamos a trazar una línea, un trazo, bueno, con líneas segmentadas para poder identificar hacia dónde va el vector A. Muy bien, acá tenemos el sentido del vector y vamos a iniciar con la componente en X. Tenemos ahí. Observamos. Observamos que el vector con respecto a la componente X con signo positivo tiene de por medio el ángulo. Como habíamos indicado, cuando el ángulo está de por medio, la función es coseno. O tomando en cuenta que cateto opuesto sobre la hipotenusa. Observamos que el opuesto es paralelo a Y. Entonces, ahí estaríamos trabajando la componente en Y, por lo que no nos sirve la función seno. Función coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, la adyacente corresponde a X. Por esa razón tenemos la función coseno. O, como les había indicado, trazo la línea segmentada con respecto a X. Veo que el ángulo está de por medio, entonces ya sé que es la función coseno. Muy bien, acá vamos a multiplicar por coseno del ángulo. En este caso sería 30 grados. Podemos anotar ya el valor del ángulo. Muy bien. Si nos damos cuenta, podemos efectuar ya nuestro desarrollo matemático, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Acá podemos indicar que tenemos a x es igual al vector a que vale 20 newtons, por coseno de 30 grados. Entonces vamos a anotar por coseno de 30 grados. Entonces simplemente nos quedaría efectuar el desarrollo matemático, ¿no? Haciendo uso de nuestra calculadora científica, nosotros ya podemos obtener el valor de AX, ¿no? El valor de AX. Sabemos que en nuestra calculadora científica nosotros encontramos todos estos elementos para poder efectuar el cálculo necesario. Vamos a efectuar el cálculo. Diremos 20 newtons por coseno de 30 grados. De esa manera. Observamos que tenemos un resultado en modo matemático, por lo que vamos a convertir a decimales. El resultado será 17.3. Anotamos entonces 17,3 unidad con la que estamos trabajando es el newton. Muy bien, ya tenemos el primer vector entonces en la componente X. Ahora nos vamos a ir a la componente en Y. Entonces, de la misma manera diremos A sub Y va a ser igual a ¿qué? De la misma manera el vector A. Ahora vamos a trazar una línea con respecto a lo que es Y, una línea segmentada. Ahí está. Vamos a trazar. Observamos que para poder llegar a Y no tenemos ningún obstáculo.
Entonces, la función que va a cumplir con respecto a y va a ser la función seno, porque no hay un ángulo en ese caso, ¿no? Entonces diremos por seno de 30 grados. De la misma manera, ¿no? Seno de 30 grados. Ahora simplemente nos queda reemplazar valores. Entonces diremos nosotros que tenemos a sub y es igual al vector a, tiene un valor de 20 newtons por seno de 30 grados. Anotaremos por seno de 30 grados. Muy bien, entonces ahora solamente nos queda efectuar el desarrollo. Vamos a indicar que a sub y es igual. Haciendo uso de nuestra calculadora científica, nosotros diremos 20 por seno de 30 grados, ¿no? En este caso, el resultado será 10. Entonces anotamos 10 newtons, que es la unidad con la que estamos trabajando en esta oportunidad. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro desarrollo matemático con respecto a lo que es el vector A. Ahora, después de haber terminado el vector A, nos vamos al vector B. Entonces ya tenemos el siguiente vector que sería el vector B. El mismo procedimiento. Primeramente vamos a efectuar el cálculo del vector B en la componente X, por lo que tendremos B sub X. Muy bien, vamos a anotar primeramente el vector B, que es el vector matriz. Vamos a analizar qué función trigonométrica cumplirá. A ver, tenemos acá el vector B. Vamos a cambiar el trazo para poder efectuar nuestro gráfico. Tenemos el vector B y con respecto a X, observamos qué es lo que está sucediendo. Tenemos el ángulo de por medio. Habíamos dicho que cuando el ángulo está de por medio, como en este caso, tenemos la función coseno. Entonces diremos acá B por coseno de 15 grados. Anotamos 15 grados. Muy bien. Ahora simplemente nos queda reemplazar valores. Diremos B sub X. B sub X es igual a ¿qué? B sub X es igual a ¿qué? B sub X va a ser igual al vector B, habíamos indicado. Vamos a organizar bien acá. Ahí está. El vector B tiene un valor de 10 newtons por coseno de 15 grados. Anotamos entonces coseno de 15 grados. Ahora nos queda desarrollar matemáticamente esta operación. Entonces diremos B sub X es igual a, vamos a tener acá el vector. Tenemos 10 por coseno de 15 grados. Muy bien, el resultado será 9,7. Entonces vamos a anotar acá 9,7 newtons. Listo. Ya tenemos la componente en X. Ahora vamos a ver la componente en Y. B sub Y es igual a, tenemos el vector B por, vamos a tener en este caso, analizamos, ¿no? Acá tenemos nuevamente, cambiamos nuestro trazo y diremos B sub Y, B con respecto a Y. Observamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? En ese trecho no tenemos ángulo de por medio, ¿no? No hay ángulo de por medio. Entonces la función será seno. Diremos B por seno, anotamos seno de 15 grados. Seno de 15 grados. Muy bien. Vamos a continuar ahora reemplazando valores, por lo que tendremos el vector B sub y en el eje Y va a ser igual a ¿qué? Al vector B que tiene un valor de 10 newtons por seno de 15 grados. De esa manera, por seno de 15 grados. Listo, entonces ya tenemos acá todo reemplazado. Simplemente nos queda efectuar el cálculo matemático en nuestra máquina de calcular. Entonces tendremos que, vamos a indicar acá, 10 por seno
de 15 grados. Diremos que tendremos como resultado 2,6 o 2,6. Entonces anotamos 2,6 newtons. Muy bien, entonces de esa manera tenemos ya lo que es la resolución del vector B en el eje X y en el eje Y. Hemos trabajado ya estos dos vectores, ahora nos vamos a ir al tercer vector, que sería el vector C. Observamos que el vector C se encuentra en pleno eje Y. Por lo tanto, acá podemos indicar que la componente C en X va a ser igual a 0, porque el vector no se puede descomponer con respecto a X. Y con respecto a Y, vamos a tener que el vector C sub Y va a ser igual a 25 newtons. 25 newtons. Muy bien, vamos a tener entonces de esa manera, ¿no? Y el vector C quedaría ahí. No se puede hacer absolutamente nada más porque ya estamos con lo que es el vector C sub Y en pleno eje Y. Ahora nos vamos a ir a efectuar el cálculo de, vamos a analizar la resultante en X y vamos a trabajar la resultante en Y. Entonces diremos acá, resultante en X es igual a, vamos a ir analizando. Empezamos con el vector A en la componente X. Debemos ver el signo positivo, positivo y negativo, ¿no? Entonces, como estamos trabajando en X, en este caso nos vamos a fijar la vista en lo que es el eje horizontal. Entonces diremos AX, observamos que, AX está en el eje positivo. Entonces nosotros vamos a decir AX positivo. Vamos a indicar de esa manera. Nos vamos al vector BX. Observamos que el vector BX es negativo, ¿es cierto? Está con dirección negativa. Entonces anotaremos menos BX. Ahora vamos a observar el vector C es 0. Entonces simplemente anotamos más 0, ¿no? Para no confundirnos. Vamos a efectuar nuestros cálculos y acá vamos a indicar que Rx va a ser igual. Reemplazamos nuestros valores, ¿no? Los valores que ya tenemos obtenidos. AX vale 17,3 newtons. Anotamos menos BX, sabemos que BX vale 9,7. Entonces anotamos 9,7 newtons. Más 0, que no va a afectar en nada en realidad. Seguimos trabajando. Tenemos R sub X es igual. Y vamos a efectuar nuestro cálculo matemático. Entonces aquí vamos a indicar 17,3 menos 9,7. El resultado será 7,6. 7,6 newtons. Muy bien, entonces vamos a tener nuestro cálculo de esa manera, ¿no? Ya tenemos nuestro cálculo. Listo. Ya tenemos el valor. Ahora nos vamos a ir al segundo valor, que en este caso sería la resultante en Y. La resultante en Y. Nuevamente vamos a desarrollar de la misma manera todo lo que es con respecto a Y. Nos vamos a la segunda columna, en realidad la segunda columna que indica componentes en Y. Analizamos. A sub Y, nos damos cuenta, A sub Y va dirigido hacia el eje positivo. Entonces diremos acá, resultante en Y va a ser igual a ¿qué? A lo que es A sub Y con signo positivo. Nos vamos a B. B sub Y, observamos que también va con dirección al eje positivo. Entonces anotamos B sub Y. Y nos vamos a C. C sub Y, observamos que va con dirección al eje negativo. Entonces anotaríamos menos C sub Y. De esa manera. Ahora nos queda reemplazar los valores. Vamos a indicar nuevamente la resultante en Y va a ser igual a. Tenemos A sub Y
Acá estamos con A sub y tiene un valor de 10 newtons. Más B sub y tiene un valor de 2,6 newtons. Menos C sub y que tiene un valor de 25 newtons. De esa manera. Entonces acá vamos a tener que la resultante en Y va a ser igual, efectuamos las operaciones matemáticas correspondientes y vamos a tener 10 más 2,6 menos 25 igual. El resultado será menos 12,4. Anotamos menos 12,4 newtons. De esa manera, ¿no? Entonces ya tenemos la resultante en X y la resultante en Y. Vamos a resaltar. Estos valores son muy importantes. Ahí está 1 y acá tenemos el siguiente valor. De esa manera. Ahora, como siguiente paso, vamos a trabajar ¿qué? Vamos a desarrollar la resultante total. Para poder efectuar la resultante total, entonces vamos a anotar acá. Vamos a trabajar la resultante total y el ángulo en todo caso, ¿no? La resultante total. Muy bien, para poder efectuar la resultante total debemos efectuar nuevamente nuestros gráficos, ¿no? Es importante volver a trabajar nuestros gráficos. Entonces vamos a indicar que primeramente vamos a trabajar nuestros ejes correspondientes, ¿no? Analizando nuestros resultados. En este caso, Rx salió positivo. Quiere decir que con respecto a X vamos a tener en dirección positiva nuestro vector. Entonces graficamos de esa manera. Ahí está. Vamos a graficar de esa manera. Voy a un poquito modificar el espacio para que podamos trabajar todo. Muy bien, ahí estamos. Entonces vamos a adecuar. Ahí está R sub X. Muy bien, ahí tenemos lo que es el eje X. Ya. Ahora me dice R sub Y nos salió negativo. Entonces acá nos interesa que el eje Y vaya hacia abajo porque es negativo. De esta manera. Listo. Vamos a anotar los nombres. Es importante siempre tomar en cuenta los nombres. Ahí tenemos lo que es X positivo y acá tenemos menos Y. De esa manera. Y vamos a graficar las resultantes. En este caso, en el primer caso, tenemos nuestra resultante con signo positivo. Entonces, vamos a trazar nuestro vector con dirección X positivo. Acá tenemos nuestro primer gráfico del primer resultado que hemos obtenido. Rx. Ahí está. Ahora vamos a graficar el segundo vector que va a tener dirección Y negativo, ¿no? Aquí está, 12,4. Anotamos de esa manera. Anotamos de esa manera. Muy bien. Vamos a trazar las líneas paralelas para cada una de ellas, utilizando nomás el color negro. Vamos a trazar. Acá tendremos la paralela del vector con rojo de este vector y tendremos la paralela del color verde. Ahí está, de esa manera, ¿no? Vamos a anotar los nombrecitos que es importante. No habíamos dicho que acá tenemos el vector Rx que hemos obtenido y acá tenemos el vector R sub y, ¿no? De esa manera. Si nos damos cuenta, esto corresponde a la primera parte que hemos estudiado al iniciar este tema de vectores, por lo que podemos determinar nuestro vector resultante. Vamos a trabajar con un color amarillito para que se pueda diferenciar. Desde el punto de origen hasta la intersección de los dos, ¿no? Este será el vector resultante. Ahí tenemos nuestro vector resultante. De esa manera. Entonces acá tendríamos el vector resultante total, lo que habíamos dicho, ¿no? Podemos decir R o R sub T, podemos indicar, ¿no? De esa manera. Muy bien. A raíz de esto también vamos a obtener un ángulo.
¿no? Vamos a tener un ángulo. ¿Dónde se va a encontrar nuestro ángulo? Si nosotros nos damos cuenta, vamos a tener un ángulo entre la resultante y el resultado total. Vamos a tener acá. Vamos a cambiar el colorcito para que podamos diferenciar. Vamos a utilizar el color negro. Ahí estaría nuestro ángulo, ¿no? Ese sería nuestro ángulo. Podemos denominar al ángulo como alfa, porque no conocemos ese ángulo. Ahí está. Ese será nuestro ángulo alfa. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro desarrollo de esa manera. Para poder efectuar el cálculo de esta resultante que se encuentra con color amarillo, que sería la resultante total, podemos utilizar el teorema de Pitágoras que ya hemos estudiado, ¿no? Entonces diremos teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. En este caso tendríamos la resultante total que tendríamos que elevarla al cuadrado. Entonces tendríamos resultante total elevado al cuadrado va a ser igual a la resultante en el eje X elevado al cuadrado. Anotamos la resultante en el eje X elevado al cuadrado más la resultante en el eje Y también elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener la resultante en el eje Y elevado al cuadrado. Si nosotros efectuamos el reemplazo de los datos, vamos a tener que, acá vamos a indicar que tenemos la resultante total que va a ser igual a la potencia, pasa en forma de raíz, entonces tendríamos la raíz cuadrada de la resultante en X, que en este caso tenemos 7,6, anotamos elevado al cuadrado de esa manera y siempre respetando los signos de agrupación porque tenemos una cantidad que en este caso es decimal. Entonces diríamos 7,6 elevado al cuadrado más, nuevamente elevamos al cuadrado la siguiente cantidad y respetamos los paréntesis donde vamos a tener R sub Y que tiene signo negativo menos 12,4 tendríamos newtons elevado al cuadrado de esa manera. Efectuamos nuestros cálculos y vamos a tener lo siguiente. Vamos a continuar acá en este pequeño espacio para poder culminar el ejercicio. Entonces acá vamos a tener que la resultante total es igual. Vamos a utilizar nuestra calculadora científica y nosotros diríamos que la raíz cuadrada de paréntesis 7,6 elevado al cuadrado más paréntesis menos 12,4 cerramos paréntesis elevado al cuadrado va a ser igual. El resultado que podemos obtener es 14,5. Entonces anotamos 14,5 newtons. Hemos efectuado ya el desarrollo matemático completo, ¿no? Muy bien. Finalmente vamos a determinar el ángulo. Entonces hallamos el ángulo. Vamos a hallar el ángulo. Vamos a hallar el ángulo. Para poder determinar el ángulo, nosotros debemos ocupar la función tangente, ¿no? Entonces diremos, vamos a indicar tangente del ángulo alfa. Diremos, tangente del ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? A la fracción, en este caso, de. Vamos a indicar. Sabemos que la función tangente es el cateto opuesto. En este caso, si nos damos cuenta, el opuesto es paralelo a Y. Aquí está, ¿no? Cateto opuesto es paralelo a Y. Ahí está. Entonces diríamos cateto opuesto, la resultante en Y, sobre el cateto adyacente, que en este caso sería la resultante en X. Entonces, acá vamos a tener ¿qué? Vamos a tener alfa, vamos a tener el ángulo alfa, va a ser igual a ¿qué? Tangente pasa al otro miembro como inversa. Entonces, nosotros vamos a indicar que tenemos la tangente
inversa, ¿no? Entonces diríamos tangente, como en las calculadoras se observa, podemos indicar tangente menos 1, ¿no? Entonces vamos a respetar eso. Anotamos ahí tangente y menos 1. Tangente menos 1. Muy bien, trabajamos lo que son las fracciones y vamos a indicar que la resultante en y vale menos 12. Bueno, vamos a respetar siempre los paréntesis, es importante. Y vamos a trabajar lo que son las fracciones. Entonces vamos a indicar acá que tenemos la fracción de este valor, ¿no? Ahí estamos. La resultante en Y en este caso sería menos 12,4 newtons dividido entre la resultante en X, que en este caso sería 7,6. Anotamos entonces 7,6 newtons. Vamos a efectuar nuestros cálculos matemáticos. En este caso tendríamos alfa es igual a, efectuamos nuestro cálculo matemático y vamos a indicar que shift tangente, fracción, tenemos menos 12,4 dividido entre 7,6. Entonces acá vamos a tener igual. Grados, minutos y segundos, tenemos 58 grados. Entonces anotamos menos 58 grados. ¿Por qué nos ha salido un número negativo? Porque la dirección del ángulo va hacia el eje negativo, no estamos yendo hacia abajo. Por esa razón tenemos el signo negativo, que en este caso también podría omitirse, ¿no? Y podríamos indicar simplemente 58 grados.